Vamos directo a escuchar lo que decía la señora Mitzi Capriles de Ledesma, esposa del arrestado anoche violentamente, por cierto, Antonio Ledesma. Me abrazó profundamente y me dijo, dile a todos los que esperan que recobrar la libertad y recobrar la democracia, que el único modo de hacerlo es estar en la calle. Ese fue el mensaje que Antonio Ledesma mandó. Nicolás Maduro nos tiene que dar cuenta y tienes que velar tú, Nicolás, por la salud de Antonio Ledesma. Esta es su hija Odette. No tienen pruebas porque es mentira, es absolutamente falso. Ellos están haciendo esto con todos los políticos, además electos por el pueblo venezolano, y ellos están hablando de golpes, cuando aquí los únicos golpistas son quienes están ahorita en el poder, que han asesinado inclusive en su intentona golpista de hace muchos años a venezolanos. Aquí los que tienen las armas, los que tienen secuestrados todos los poderes públicos, el judicial, el electoral, el legislativo, todos los poderes públicos están secuestrados por este régimen y están tratando de ensuciar el nombre de los demócratas que todavía quedan, que son bastantes y que yo estoy segura que van cada vez a multiplicarse más con este tipo de acciones y cada vez más personas van a despertar y darse cuenta que esto es un régimen totalitario y comunista. Aunque hay un silencio terrible, lastimoso en la mayor parte de Latinoamérica, en la Casa Blanca se condenó lo que está ocurriendo. Estas alegaciones que hemos visto del gobierno de Maduro, como todas las anteriores, son ridículas. El hecho es que el gobierno de Venezuela debería dejar de culpar a Estados Unidos y a otros países por los sucesos que ocurren dentro de Venezuela. El gobierno de Venezuela necesita encarar la grave situación que atraviesa. El gobierno de Estados Unidos no está promoviendo disturbios en Venezuela y tampoco estamos tratando de socavar la economía venezolana ni a su gobierno. En el correr de los últimos minutos, incluso uno fue minutitos antes de las 7 de la tarde, el Departamento de Estado ha difundido tweets en las redes sociales exigiendo que se libere al alcalde Antonio Ledesma y, como ven ahí también, hablando de lo que dicen es condena de la intimidación que está en marcha. Muy bien, me voy a Caracas para decirle bienvenida a la doctora Blanca Rosa Mármol, fue magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Doctora, gracias por acompañarnos, buenas noches. ¿Qué me dice de este proceso? Buenas noches, gusto en saludarles a todos. Sí, estamos ante un proceso realmente trágico, diría yo, porque lo que tenemos aquí es la manifestación clarísima de que no hay independencia de poderes en Venezuela. El alcalde Ledesma fue hecho preso y quien anuncia que él debe estar preso y por qué es el presidente de la República. El presidente Maduro dijo con mucha fuerza que había que hacer justicia. El problema por eso, como yo he dicho por allí en unos tweets, es la definición de justicia. Aquí consideran que justicia es poner presa a la oposición. En este caso, el alcalde Ledesma le fue violado su derecho a la defensa, su derecho al debido proceso y su derecho a la libertad. Él fue hecho preso cuando en realidad la ley establece que no puede ser preso de esa manera. La única manera de que él podía ir preso era que hubiera sido sorprendido infraganti, cometiendo un delito o acabando de cometerlo. Esa es la única oportunidad en que podía ser preso por una policía en esa forma, bueno, y no en esa forma, porque la forma en que fue preso fue realmente denigrante, con un pelotón armado como que si buscaran al peor terrorista del mundo. Así mismo. Sí, la otra manera es por una orden judicial que no la tenemos. Doctora, le quería preguntar precisamente si es correcto interpretar que si el presidente de un país se vanagloria de que ha ordenado la detención de un opositor, habla de que lo considera culpable de estar organizando un golpe de Estado, no presenta absoluta ninguna prueba y, por cierto, tiene antecedentes el presidente de haber hecho denuncias similares y nunca presentar pruebas, es básicamente un síntoma claro de lo que es una dictadura. Absolutamente.
Es una dictadura porque el Ejecutivo decide y los demás poderes legitiman las actuaciones del presidente. Es decir, la Corte Suprema corre en auxilio legitimando las actuaciones, la Asamblea hace lo mismo, o sea, ya el presidente dijo eso y hasta dijo, que me pareció bastante curioso, que él no se había dado cuenta de este comunicado sobre la transición, que es la base de la imputación que le quieren hacer a Ledesma, porque a Ledesma lo quieren acusar de conspiración porque habría firmado un comunicado que salió en la prensa donde se establecían las bases para un gobierno de transición. Entonces, él dice eso y la Fiscalía se apresura a presentar una imputación, una solicitud ante el tribunal, suponemos, porque no lo hemos visto, ante el Tribunal de Control que ha sido últimamente nombrado, e inmediatamente corre la policía a detener a Ledesma. Doctora Mármol, su lenguaje corporal es el de una persona que no tiene miedo. No soy un experto en el tema, pero es lo que visualizo, pero quiero preguntárselo. ¿No le da miedo el plantarse firme frente a lo que es un gobierno, un régimen que no ha vacilado en hacer cosas de este tipo contra quienes lo critican? No, mira, a mí lo que me da miedo es la injusticia, el actuar contra mi conciencia. Por eso mientras estuve en el Poder Judicial, fueron 37 años, y 12 de ellos en el Tribunal Supremo, siempre actué de acuerdo con la justicia y con la legalidad. Yo no creo que debamos tener miedo de decir la verdad y de decir dónde está lo justo y cuáles son los derechos de las personas. Y es a eso que me refería. Doctora, mi respeto y mi profundo agradecimiento porque nos acompañe aquí y nos ilumine con sus conocimientos. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. La doctora Blanca Rosa Mármol fue magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Fíjense lo que dijo Nicolás Maduro a confesión de parte, relevo de prueba. Estuve en Cuba conversando allá con Raúl, con Bruno, canciller. Aproveché que era martes de carnaval y visité al comandante Fidel Castro Ruz, que le manda un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Conversando sobre el mundo, sobre la paz, sobre el cambio climático, conversando muchos temas. Traducción, fui a Cuba a pedir instrucciones, me dieron el visto bueno para que comenzara esta escalada contra la oposición. Me acompaña nuestra colega Angie Pérez, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, y qué apropiado, ¿no? Que fue a Cuba en un martes de carnaval y se quitó la máscara justo después del miércoles de ceniza. Muy bueno. Por cierto, desgraciadamente no parece que sea el único paso. Se avecinan, dicen, situaciones similares contra María Corina Machado y básicamente contra quien se les cruza en el camino. Contra Julio Borges peor todavía, ¿no? Contra el diputado de la Asamblea Nacional. Sí, y hablando de diputados, el diputado Richard Blanco estaba dando declaraciones ayer que él comparte oficinas con el alcalde Ledesma y él sí goza de inmunidad parlamentaria, lo cual no se aplica en Venezuela para los alcaldes. Pero él exigió que le mostraran la orden, pues, de cateo, de arresto, de lo que fuera, y prácticamente lo insultaron y lo golpearon. Entonces, ese es el gobierno que tenemos en Venezuela. 180 funcionarios aparecieron ahí en la oficina, en el edificio EXA, en el Rosal, en Caracas, de ambos funcionarios, y se lo llevaron arrestado. Ya ustedes vieron vidrios en el piso y balas, o mejor dicho, el cartucho de la bala en el asfalto, porque cuando la gente se dio cuenta que se estaban llevando arrestado al alcalde Ledesma, obviamente empezaron a protestar, empezaron a vitorear, incluso hubo cornetazos y cacerolazos en toda la ciudad durante toda la noche en Caracas y en varios puntos del país, y obviamente ellos, para dispersar a la gente, echaron tiros al aire. Pero tiros de verdad, esto no eran balas de salva. Sí, no, mostramos nosotros los casquillos. Bueno, en el casquillo no se nota si es de verdad, pero lo que dicen es que eran las armas de reglamento de ellos, o sea que no están jugando. Esto es algo de lo que decía el abogado del señor Ledesma. Esta madrugada a las 2, nosotros estuvimos reunidos con el alcalde Ledesma, finalmente nos permitieron conversar con él. Se encuentra en buen estado físico, buen estado anímico. Apenas nos informaron de una manera pues muy ambigua los fundamentos de su detención.
Dicen que él estaba participando en un intento de desestabilización del gobierno venezolano, un presunto magnicidio. El alcalde Ledesma me informó que desde hace una semana era víctima de persecuciones, motorizados, vehículos con aspecto policial, y bueno, que eso por lo que no era más que un anuncio de una eventual detención quizás, con el propósito de que él se evadiera, pero él siempre me respondió que él, cualquiera que fuera la medida que tomara la justicia venezolana, él la iba a enfrentar en Venezuela. Conversó temprano con nuestro compañero Miguel Sánchez. Varias cosas que ha logrado Maduro. Una de ellas es unificar a la oposición, porque por lo pronto Enrique Capriles, que se ha mantenido en el pasado relativamente distante o muy distante, se ha acercado mucho ahora. Así es, lo vimos anoche por Twitter, publicaron varias fotos de él apersonándose en el SEBIN, que es la cárcel de la policía política. Dicen que está en el sótano 4, debajo de la Plaza Venezuela, que es una fuente grandísima que hay en Caracas. Y ahí es donde dicen que se encuentra la tumba, donde tienen a 7 u 8 celdas, donde ahí tienen a 3 o 4 estudiantes que torturan, una cantidad de cosas, una cantidad de acusaciones contra el SEBIN. Por supuesto, el gobierno lo niega. Dicen que la tumba no existe. Él estuvo allí, y estuve allí, incluso esta mañana vi fotos de él allí, que estaba exigiendo la liberación del alcalde Ledesma. Y vi que estaba chequeando cosas en tu teléfono, hasta hace minutos no habían dejado a la esposa de Ledesma acercarse a él. Correcto, y es una denuncia que hace Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, a quien, por cierto, media hora antes o 20 minutos antes de que arrestaran a Ledesma ayer, trataron de secuestrarlo de su celda en la cárcel del Rodeo. Y ella se entera de todo este lío y sucedió todo como casi al mismo tiempo, como si fuera el mismo director de orquesta, ya sabemos quién es, y está en La Habana. Pero esto es lo que dice Lilian Tintori hace exactamente media hora. Dice: gobierno viola el debido proceso del alcalde Ledesma. No deja pasar a Mitzi, que es la esposa, a la audiencia de su esposo. Por cierto, vamos a verlo desde la otra cara, del otro ángulo. Si este fuera un gobierno de derecha y hubieran arrestado a un alcalde de izquierda, bueno, sería ensordecedor el escándalo, las protestas, las denuncias de presidentes, de presidentas. ¿Escuchan algo ustedes como llegando de Latinoamérica? Es un silencio horrible, salvo en Chile y en Colombia. Por cierto, esto es algo de lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos. Hemos manifestado en privado y en público nuestro deseo de que a los opositores se les respeten sus derechos. Inclusive hemos pedido la libertad de Leopoldo López. Y en el caso del alcalde Antonio Ledesma, también esperamos que cuente con todas las garantías para un debido proceso. Da tristeza que sean voces aisladas, aunque ahora dice que UNASUR va a enviar a varios cancilleres a Venezuela, pero suena tan como, bueno, vamos a aparentar un poquito que estamos molestos, y la mayoría de los gobiernos se hacen los distraídos. No, y además la respuesta del insulso insulsa, ¿no? Y estoy citando al difunto Hugo Chávez, que lo llamaba así. Después de muchas presiones en Twitter, desde ayer por la tarde, finalmente el hombre se pronunció, pero de una manera muy parca, ¿no? Como que, bueno, llamamos a que en Venezuela haya paz, que traten de lograr una solución, por favor. O sea, en este momento aplicar la Carta Democrática de la OEA sería lo más indicado. Venezuela sigue siendo signatario de la Carta Democrática de la OEA. Claro. Yo no sé por qué han esperado tanto, o mejor dicho, sí sé, porque los petrodólares dieron para eso y mucho más. Han comprado el silencio de toda América Latina, y aunque ahora no están regalando tanto petróleo a diestra y siniestra, me imagino que eso es un valor retroactivo, que ellos no van ahorita a echarle candela a tanto petróleo que recibieron, digo yo. Y como comparten el concepto ese que algunos llaman populismo, pero que en muchos casos es simplemente la antesala del comunismo o situaciones por el estilo, dicen por ahí popularmente, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera. Correcto. Gracias por acompañarme. A ustedes, un placer.